La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien. Gracias a Dios por la bendición de encontrarnos este primer sábado de este año 2017, en el que hemos puesto nuestro pie y con el favor de Dios esperamos cruzarlo bajo buenas condiciones y con éxito en Cristo Jesús, que la palabra de Dios asiente en el corazón de la gente y que seamos bendecidos de manera muy particular. Verdaderamente es agradable estar aquí para hablar acerca de estas cuestiones, de reflexionar sobre la persona del Señor Jesús, porque nuestras participaciones son eminentemente cristocéntricas. Usted lo sabe, por cerca de 20 años, ese ha sido nuestro motivo, nuestro tema fundamental. Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el que murió por nuestros pecados y el que prometió venir por aquellos que le hayan creído. Así que esperamos, por supuesto, que todas estas cosas las podamos vivir, estar presentes el día del Señor. Bueno, pues voy a darles a ustedes los teléfonos aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Ahí puede llamarnos para presentar ya sea su petición, como nos gustaría que fueran también llamadas de gratitud a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Voy a también dar la dirección de la iglesia. Este programa, por supuesto, es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garzazada, específicamente entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, por Ruiz Cortines, acera norte, allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. Esperamos, si usted no se está congregando, le invitamos para que usted escuche la palabra y usted va a descubrir lo que ella hace, cómo construye. Si usted está desanimado o desorientado, la palabra es criterio divino, de tal manera que cuando usted escucha la palabra en su pureza, definitivamente adquiere rumbo, adquiere criterio. Así que, por cierto, el día de mañana tenemos 2 reuniones en la iglesia. Una es a las 11, la segunda es a las 5 de la tarde. La primera es, normalmente es un culto que tiene que ver mucho con mensajes conceptuales, y en la tarde tiene mucho carácter evangelístico. Así que le esperamos en nuestra iglesia. Muy bien, pues también quiero recordarles a ustedes que este programa está, por una parte, a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, con su programa Haciendo un Puente con la Historia. Y esta mañana
sin más ni más, bueno, lo voy a dejar en su compañía. Que Dios le bendiga, hermana Elizabeth. Gracias, hermano, y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Realmente estamos complacidos de poder venir a servir a nuestro Rey y Salvador, poderle adorar, magnificar su nombre, pero sobre todo expresar de lo más profundo de nuestra alma todas las riquezas que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Que la palabra de Dios es útil en todo momento, porque verdaderamente necesitamos como nunca el consejo de Dios para nuestra vida, para esas tomas de decisiones donde el Señor Jesucristo siempre esté presente para cada uno de nosotros. Así que bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, donde nuestro pastor es nuestro hermano Natividad Ramos, y ya él ha dado los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame, y solamente los voy a reiterar aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para aquellos hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan vía internet. Así que el teléfono es el 8-377-9573. 8-377-9573 y el 8-379-8839. Del interior de la República usted puede marcar al 01800-122-7336. Nuevamente, 01800-122-7336. Lada sin costo del interior de la República Mexicana. También tenemos dos teléfonos, aparte de estos, que son los teléfonos de nuestra iglesia, y usted también nos puede llamar al 8-379-9060. Le reitero, 8-379-9060. Y también tenemos un teléfono de contacto, es un celular, en el cual usted nos puede escribir, nos puede dejar un mensaje de voz, nos puede dejar un texto ya sea por WhatsApp, y de esta manera también damos sus palabras de gratitud a nuestro Señor Jesucristo, o bien oramos por todas aquellas necesidades que usted tenga. Y el teléfono es 81 83 09 81 54. 81 83 09 81 54. Si desea hablarnos, también le va a contestar nuestra hermana María del Rosario Jalomo de Ramos y nuestra hermana Carolina Ayala, que agradecemos siempre todo este tiempo. Ellas están allí al pendiente de su llamada, siendo ese punto de contacto donde su fe en Jesucristo es inquebrantable y espera los favores y las misericordias que el alto Dios hace con nosotros. Y muy bien, voy a iniciar esta primera parte solamente recordando también que usted nos puede escuchar en este momento allí en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Y hay muchos mensajes que realmente, lo hemos dicho, es nuestra aportación generacional para que muchos crean en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y también recordándole que usted puede acompañarnos los días lunes, miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com. Le repito, www.radioadoración.com, los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 8 a 9 de la mañana. Ahí nuestro hermano Natividad Ramos está compartiendo la palabra de Dios a nuestros hermanos de Estados Unidos, y agradecemos mucho el apoyo que el pastor Isaí Ramos está dando para que estas transmisiones sean posibles y de esta manera difundirlas a muchas partes del mundo. Así que muchas gracias a nuestros hermanos, a todos los que trabajamos en la obra de Dios y a la Iglesia El Camino de la Fe, que el Señor bendiga sus vidas en grande manera. Y voy a iniciar y traigo un canto esta mañana,
realmente muy significativo para los tiempos tan difíciles, tan críticos que estamos viviendo. Y no cabe duda que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Y no hay duda que en todas las cosas, quienes creemos en el Señor Jesús, hay un sentido verdaderamente de agradecimiento, porque la fe en Él llegó a nosotros. Le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador. Y esa fe en Él, no solo que murió por nosotros, lo que sería ya en sí una gran historia, pero saber que en eso no quedó esto, que eso no fue el final, sino que Él se levantó de aquella tumba, que Él resucitó y que vive para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, podemos decir que el gozo y la seguridad que causó en los creyentes de ese tiempo es el mismo gozo, es la misma seguridad que hay en nosotros en este tiempo. Y yo quisiera preguntar entonces, ¿por qué? ¿Qué había en esos hermanos del primer siglo que tenían esa profunda seguridad? Bueno, sin duda la razón fue la noticia. ¿Cuál noticia? El que Él no estaba en la tumba. Esto levantó el ánimo de todos los creyentes y aún más, que si Él estaba vivo, había sobrevivido y había esperanza para muchos en los siglos venideros. ¿Y qué podía pasarles a ellos que se sintieran solos? Y si eso era así, entonces todas sus promesas no eran cosa olvidada. Y aquello que les había dicho, esa noche terrible cuando el Señor Jesucristo fue entregado, una noche donde las ilusiones, las esperanzas, los sueños se desplomaron. Pero Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué acaso esas palabras han caducado? Esas palabras siguen vigentes el día de hoy para nosotros. El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y por supuesto, para ese grupo de discípulos en ese momento de tantas cosas, golpearon su alma, tantas dudas se agolparon en su mente, pues ellos tenían tantas esperanzas en Él. El Rey había venido y ahora todo se iba a todo eso que el mundo lo llama el fracaso. Y ahora, cuando les da la noticia que Él ha de morir, ellos debieron pensar, entonces, ¿para qué tanto trabajo, tanto esfuerzo? ¿De qué valió entonces todo lo que hemos hecho por Él? ¿De qué valió dejar por Él tantas cosas para terminar de esta manera? Pero la verdad es que ninguna de las promesas que les había dado quedaban canceladas. Pedro diría, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo único que sé hacer, a pescar de nuevo. Y regreso de nuevo a mi oficio. Después de 3 años, volvimos a quedar en lo mismo. Pero cuando lo vieron vivo, cuando supieron que Jesús había resucitado entre los muertos, pregunto, ¿habría lugar para pensar que les había fallado?
Y si esa fue la experiencia de los hermanos, de aquellos por el año 29, digo yo, ¿no será esa seguridad, ese gozo igual para nosotros a pesar de todo lo que suceda? Y viene este comentario precisamente por el canto que usted va a escuchar, donde el apóstol Pablo en el capítulo 8 a la carta a los romanos, él habla acerca de las cosas que nos pasan en ese camino de la vida, porque la vida es un largo trayecto, quizá para otros es corto, pero sí, la vida trae sucesos. Y cuando nos sucede algo, preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí y no a otro? Pero les diré algo muy personal. En realidad, en mi entendimiento puedo decir que mi alma ha sido marcada. Y por supuesto, esto está en mi fe personal. Y es que jamás, aún en los peores momentos de nuestra vida, Dios ha hecho de nosotros un abandono, que no es ajeno a lo que nos pasa. Y que cuando no entendemos ese por qué, debemos tener muy claro que Dios es un Dios de propósitos y no está ausente. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Pero la vida nos sorprende, claro que vienen esas sorpresas que no entendemos. Y una de ellas es la sorpresa de la muerte. Sí, viene porque es despiadada, es un gran enemigo y nos quita a los hijos, a los padres. Y la raza humana se vio impotente ante despiadado enemigo. Eso es cierto. Pero también es cierto que un día apareció el Hijo de Dios y la venció. Y desde entonces la muerte no se podrá quedar para siempre con sus presas porque está vencida. Así que todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna. Y con nosotros, muchos de nuestros hermanos que se han adelantado, que conocieron al Señor Jesús como su Salvador, lo recibieron en su corazón, tuvieron una vida plena en Él, y un día Él dirá como tantos creyentes que han probado la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero la vida tiene momentos muy difíciles, la cual puede llegar a tener días muy pesados. Y viene a mi mente lo que hemos aprendido en el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde el apóstol ha dicho que somos hijos de Dios. Y luego le agrega que además somos herederos y coherederos con Cristo. Verdaderamente que el apóstol nos dimensiona verdaderamente a esas cosas que Dios quiere que tengamos profundo arraigo en Él. Lo que pareciera que lo que quiere es que pensemos que los creyentes somos intocables. Y como se nos ha dicho, Él no dijo que éramos intocables. El apóstol dijo que éramos invencibles. Con aquello que dice: confiad que yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Quiere decir que Dios sabe de todas las aflicciones que usted está viviendo, sabe de sus necesidades,
sabe de sus temores, de esas angustias del porvenir tan incierto que vivimos, de tanta inseguridad, de mortandad, de hambre, de enfermedades. Y es por eso, para que no seamos sorprendidos por esos días malos. Él habla de los padecimientos de los creyentes. Entonces, ¿quiere decir que los hijos de Dios padecen? Por supuesto, estamos en este mundo y por lo tanto vivimos de las aflicciones del mismo. Pero el verso 18 del mismo capítulo dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Quiere decir que el Señor Jesús nos da palabras de una gran promesa para todos aquellos que creemos en su Hijo amado. Y esa promesa que no quedará en el olvido, porque Jesús vive. Y yo agradezco al apóstol estas palabras que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió y nos lo regaló para todo momento de nuestra vida. De que no hay comparación entre lo que nos suceda, aunque sean cosas que nos pueden abatir el ánimo. Pero Él quiere que veamos lo que pasará al final de todo. Y frente a los que se sufre aquí, porque es cierto, la vida tiene sinsabores. Por supuesto que sufrimos. Por supuesto que hay momentos críticos donde verdaderamente le decimos al Señor que necesitamos que Él nos llene de Él. Él pone lo que nos espera y en verdad. El apóstol Pablo está diciendo que los redimidos también participamos del dolor. Claro, tiene una idea, pues aunque su alma está cansada por las cosas de la vida, él hace algo que parecería que no es el mejor momento para que usted lo haga, y de la boca de ese creyente afligido, de ese creyente que padece, de ese creyente que parece que se está desboronando, de lo que nada parece salir. Es ahí cuando sale una alabanza a Dios, al Dios de los cielos. Y puedo decir que aunque parezca que no es el mejor momento, cuando hay dolor, en ese momento es un gran momento para que el alma saque una alabanza al estilo de Job. ¿Y qué pasó con Job? Bueno, la Escritura nos da un verdadero testimonial de él. Allí en el capítulo 1, verso 14 en adelante, aunque déjeme decirle que Dios hace una semblanza de él en el capítulo 1, verso 1, y dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces, este hombre que Dios lo había bendecido con tantos bienes, él tenía una relación con Dios, una llenura del Altísimo. También tuvo momentos difíciles en la vida. Y él también pudo haber dicho, ¿pero por qué? Mas sin embargo, podemos aprender mucho de él. Pues de repente dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos.
y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verdaderamente, cuánta enseñanza podemos encontrar en este hombre de Dios. Desde luego hace eso sin resentimiento. Usted no escucha a Job jamás reprocharle al Altísimo ninguna de sus pérdidas, y mucho menos por el dolor tan grande que padecía. No perdió a un hijo, no perdió a 2, perdió a todos. Lo material se recupera, pero sin embargo su descendencia, y parecía que todo terminaba allí. Pero reitero, en Job no encontramos rasgo de reproche al Señor, sino con amor. Y dentro de eso que nos sucede, dice el verso 28, y sabemos que a los que a Dios ama, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es difícil poder entender estas palabras, pero si de algo estamos completamente seguros, es de que Dios nos ama. Por el puro afecto de su amor, es que usted y yo estamos de pie. Desde luego, que cosas como esas podemos rehusar aceptarlas. Pero si ama al Señor, yo le digo este día, no dude que así como está dicho, es que usted ponga su confianza y eche fuera el temor de su vida. Y si un creyente no es capaz de salir del desánimo, ¿en qué sería diferente ese creyente angustiado por los problemas a uno no creyente angustiado por lo mismo? En nada. ¿Qué diferencia hay entre los hijos de Dios y los que no lo son? Por eso ese asunto del padecer de los creyentes termina de mejor manera. Y de allí nace esa declaración que sin duda usted muchas veces ha dicho: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Sabe que yo por mucho tiempo me he hecho esta pregunta? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? O bien dicho de otra manera, ¿qué cosa
que nos pueda suceder logrará que el amor que le tenemos, del que tanto nos ufanamos, hablamos, se enfríe o cambie en resentimiento o en duda o en temor? Quizá alguno diga, sí, pero usted no me entiende, porque lo que a mí me pasa es diferente a lo que a todos les sucede. Bueno, entonces vea esto, a ver si usted se encuentra en ese grupo cuyo sufrimiento es al máximo. Y nos dice el apóstol Pablo, ¿tribulación? Quizá usted diga no. Entonces él le dirá angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Y yo le digo, ¿se encontró usted dentro de estos? Con una declaración que no lo hace un creyente que se ha amargado, pues dice, en todas estas cosas no hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que Job pudo dar estas palabras? ¿Cómo es que él se postró y adoró? ¿Cómo es que dijo, Dios dio y Dios quitó? Sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo es que podemos salir esforzados si no es con la llenura de Dios? Mire cómo nos ha hablado al corazón el apóstol, preguntándonos si nuestro amor por Él ha sufrido cambios, se ha desgastado, se ha deteriorado por las cosas que nos pasan. Y ahora nos dice que si hemos salido vencedores es porque Él nos amó. ¿Es el amor de Cristo en usted un amor correspondido? Y déjeme decirle que Él dice, por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, aunque haya sido de la peor manera, que ni la vida, aunque ésta haya sido lo mejor con todo lo que tenga, pues esa comodidad y logros tampoco lo pudo hacer. Pero dice, ni ángeles, con todo lo que ellos sean, ni aun los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no puede pasarnos algo que trastorne nuestra relación con el Altísimo. No hay duda o no hay nada tampoco que justifique ese desamor al Señor. Tiene que haber una solidaridad que se da entre Cristo Jesús y el creyente, que con Cristo hemos sido crucificados, que hemos muerto con Él, que fuimos sepultados con Él y que resucitamos con Él. Que lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros. Así que, ¿cómo va a ser propio que Él tenga victoria y nosotros derrota? En ninguna manera. Precisamente porque ha crecido usted en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de las Escrituras, y eso le ayuda a tener un criterio maduro en el Señor, y que es cuando el creyente, pase lo que pase, nada lo mueve de su convicción y nada rompe la confianza que tiene en su Señor y Salvador. Yo quiero preguntarle este día, ¿cuáles son sus aflicciones? ¿Qué ha trastornado que usted abandone el camino de Dios?
Es entonces cuando decimos, ha crecido en la fe, porque conoce plenamente la voluntad y aún yo diría más, conoce la buena voluntad del Dios a quien sirve. Mire que Dios nos ha bendecido tanto, mucho. Yo puedo decir que todo lo que tenemos no lo merecemos, mas sin embargo ha sido por el puro afecto de su voluntad, por la pura misericordia, por la gracia de Dios que estamos aquí. Verdaderamente que la vida tiene sinsabores. Nadie queremos que llegue esos momentos difíciles. Sin embargo, ningún creyente ha madurado en su fe y en sus convicciones personales, sino a través de esos tiempos difíciles, tiempos malos, cuando todas las cosas están en contra, cuando estamos y decimos, estoy en un callejón sin salida, atrapados, y nuestra causa parecería una causa perdida. Pero justamente, ¿cuántos de los creyentes hemos visto su mano, la mano de Dios, favoreciéndonos en el último instante? Yo reconozco que el Señor en el último momento ha llegado para levantarnos, ha llegado para darnos vida, para darnos salud, para darnos trabajo. ¿Qué decir del alimento, del vestir, que diariamente le decimos, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor? Y sin duda sentíamos que el Señor no tenía cuidado de nosotros. Pero cuando Él nos da su ayuda, entonces se madura en nuestro corazón una idea, y es que aunque parezca que Él no está siempre, Él nos observa, Él nos ve y nos da su ayuda oportuna. Es entonces cuando en cada prueba descubrimos sorprendidos una gran lección muy valiosa. Y quizá lleguemos a pensar que ya sabemos mucho, o bien que lo sabemos todo. Pero llegará entonces otra prueba que nos descubrirá que hay algo más que no sabemos, porque esta será diferente a la otra. Y aún con las experiencias de las otras pruebas, quizá llegaremos a pensar que esta es diferente, que esta es más grande, que esta es una prueba, que esta es otra cosa, y se habrá de repetir nuevamente la salvación que Dios nos otorga. Y volveremos a experimentar gozosamente una manera más en que Dios hace las cosas para favorecernos. Por eso el autor de este canto dice, lléname de ti, lléname, Señor, de tu amor, pon tu Santo Espíritu en mí, santo, santo eres tú. Purifícame, Señor, lávame en tu sangre hoy, límpiame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad. Y expresa y dice, grande, grande es tu poder. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios no tiene caducidad para nosotros. ¿No dice la Escritura que todo aquel que invocare su nombre será salvo? Y agrega el autor y dice, salmos y alabanzas cantaré. Tú eres mi razón de ser, lléname de tu poder. Y yo le digo, claro que hay razones para cantar, claro que hay razones para darle un gloria a Dios, para darle un aplauso, para decirle, Señor, tu poder alimenta mi alma y siempre tu ayuda
llega en el momento oportuno. Pero déjeme decirle que Job no terminó sus días en tragedia. Los días de Job fueron los mejores de su vida porque conoció al Altísimo, y si algo tenía Job, Dios se lo duplicó en grande manera. Y yo le digo, ¿y cómo es que se recibe todo eso? Creyendo en que Dios es suficiente en nuestras vidas. Él nos llena de su amor, pero también nos llena de su poder. Y yo le digo, caminaremos por tiempos difíciles, un tiempo cual el mundo no ha conocido. Pero algo sí tenemos, una gran verdad, que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, y siempre llegará en el momento más oportuno. Así que yo le invito para que su fe sea inquebrantable y en todo reconozca al Señor Jesús en sus caminos. Así que llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Escuche este canto que se llama Lléname de ti. Lléname de tu
Que en esos tiempos difíciles esta palabra siempre esté en nuestras vidas. Señor, te creemos, pase lo que pase, venga lo que venga. Todo lo que hay a nuestro alrededor son malas noticias. Todo lo que vemos da pena, da tristeza, da dolor. Pero verdaderamente, dijo Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dijo, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Realmente todo por creer que Dios es suficiente en nuestras vidas. Con Él estamos completamente seguros y en Él estamos completamente felices. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, créale al Señor en todo momento y verá la salvación que Él nos da. Gracias a Dios por su palabra y que el Señor les bendiga. Hermano Ramos, hermano pastor. Pues en realidad qué extraordinario historia y qué narración tan exitosa del cómo terminó sus días, con doble riqueza, mayor riqueza que la que tenía, y me halaga el hecho de que, o sea, me llama la atención que Dios aún lo premió. Diría Dios, voy a darle hijas, pero van a ser muy hermosas, tan hermosas que no haya en toda la tierra, en toda la tierra, mujeres como ellas. No, pues digo, realmente, por eso dice, vivió todavía 140 años, dio a su descendencia hasta la 3ª y 4ª generación, murió contento, viejo, lleno de días. Y de salud. Definitivamente, es decir, Dios le dio calidad de vida. Entonces, pues, ¿qué más se puede decir de una vida bendecida de Dios? Que hubo padecimientos, lo hubo. Que fue difícil, que lloró, sufrió, pero confió en Dios. Así es. Y ese es el éxito de todo hombre y de toda mujer que le crea al Señor, hermano. Así es. Así que agradecemos a Dios, porque esa es una confesión, confesión de fe personal que realmente enriquece nuestras vidas. Ahora sí que recuerdo como alguien en un funeral que dijo, ¿qué más se podía decir del difunto? Verdaderamente esta es una narración pues que llena de ánimo, que quiere decir que Dios no pasa por alto la fidelidad, aunque no es por méritos, pero Dios no pasa por alto la fidelidad de las que le creen, la firmeza en sus corazones, el arraigarse en Él, el decir, como dijo Job, y el canto, aunque me hiera, en Él confío. Dice un canto precioso, como el oro yo saldré, pues yo sé que siempre vive, yo lo siento en mi ser. Es un canto muy antiguo, pero que es extraordinario sobre Job. Hermano, es que las vivencias realmente se plasman. Sí. Cada testimonio, presidimos los testimonios en nuestra iglesia, y yo le he dicho a los hermanos, no tienen idea de cómo me bendice cada palabra que sale de sus labios. ¿Por qué, hermano? Porque engrandecen al Señor. Por supuesto. Porque bendicen a aquel que es la fuente inagotable en toda nuestra vida, en todas nuestras necesidades. Los problemas tan grandes se reducen al mínimo.
La gente que está enferma, mire, hasta mueren, hermanos, sin dolor, sin tragedias. Dios resuelve nuestras necesidades económicas y hay tantas cosas donde vemos la mano de nuestro Señor a favor nuestro, que cómo no cantar una alabanza Pues a sí, Él. y hay muchos favores de los que vemos, pero muchos son de esos que no vemos. En realidad, ¿Sí? desconocemos muchas de las cosas en las que Dios nos ha favorecido y no le damos gracias pues porque no nos hemos enterado. Y sería una pena que nos enteráramos y no le diéramos gratitud. Entonces, ¿cuántas cosas? Realmente yo estaba disfrutando el relato de este hombre Job. Así disfrutándolo a pesar de los amiguitos que tenía. Ese es otro. Porque esos amigos nunca faltan. Siempre. Yo sé por qué estás así. Y sin duda porque has pecado, sin duda porque hiciste mal. No, pues es que tú no has tenido esto. Si tuvieras esto, el clásico deberíamos. Y le voy a decir algo. Fastidioso. Y hay gente que lo sabe todo, que dice, ese hombre ya está acabado. Ya está acabado, Sí. pues no estaba acabado. No, es que Dios lo está purificando. Se levantó de las cenizas definitivamente porque se mantuvo firme en que Dios era un buen Padre y buen Así Dios. es. No dudó. Y Dios no va a ser la excepción este año. Este año realmente que para todo el mundo es un colapso. Pero no debemos de olvidar jamás que Dios es el dueño de toda la tierra. Así es. Y que Él nos sustenta y que todo aquel que pida recibirá. Aunque hay un detalle, creo, es muy correcto, es muy propio que los creyentes estén pensando en, ya que Dios me ayudó en mis años pasados, este año Dios me va a seguir ayudando. Eso está bien, porque lo ha prometido. Pero muchas veces nada más nos basamos en danos, ayúdanos, como lo hiciste este año del 2016, hazlo el 2017, pero difícilmente alguien se cuestiona y dice, bueno, pero a mí, ¿qué me corresponde hacer por mi Señor? Es decir, el creyente que además de creerle y ser ayudado, se hace solidario con los intereses del Señor Jesús. Y entonces dice, yo quiero participar como un creyente, pero activo. No solamente estar pensando qué me va a dar, qué me va a ayudar, me va a ayudar. No, Dios ha prometido y lo cumple. Pero yo creo que necesitamos echar una mirada en ese sentido de compromiso al Señor este 2017. Una correspondencia, hermano. Correspondencia, seguro que sí. Sí, una correspondencia de lo que hablábamos, que sin nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer a favor de Él? No hay como decirle a este mundo tan afligido, tan angustiado, que sí hay salida. Aunque en realidad tú has usado un término que yo también he usado, pero que luego he echado mis pasos para atrás cuando decimos que vamos a hacer a favor de Dios. Dios no necesita que le hagamos ningún favor, pero ¿qué vamos a hacer en las cosas que son de sus intereses y que nos concede? Aunque no nos necesite, pero nos concede meter nuestras manos en sus causas. Entonces yo creo que esa es una visión muy interesante de nuestra participación. Tenemos unas llamadas, hermana. Sí, hermano. Y bueno, este frío ha congelado inclusive hasta los teléfonos, yo creo que ha congelado las llamadas. Sí, porque nos ha llamado la hermana Argelia. Qué gusto. Qué alegría. Sí, le agradece al Señor Jesús por todo lo bueno que ha sido con ella. Qué bueno, hermana, que usted agradece a Dios lo bueno que ha sido con usted. Pero también yo he observado que usted dice, aquí estoy con mi libretita, como obrera de la caída de la tarde, para anotar las peticiones, para doblar mi rodilla o para levantar plegaria en favor de este pueblo que está haciendo llamadas a la estación de radio, para que se ore por ellos. Entonces yo siento que está poniendo una visión también de participación en los intereses del Señor Jesús. Saludos a su pastor, el hermano Ramos, y a toda su familia.
también a toda la iglesia El Camino de la Fe y a los hermanos de Carolina del Norte. Sí. Sigue orando por nosotros y está lista como obrera de la caída de la tarde para tomar las peticiones que hay en esta mañana, necesidades. Muchas gracias, que hay, hermana, ¿sí? que Dios me la bendiga. Bueno, también nos ha llamado nuestra hermana Enriqueta. Mire. Ella está dando gracias a Dios, creo que su teléfono sí funcionó. Mire, el teléfono de la hermana sí funcionó. Da gracias a Dios por la salud de su madre. Sí, hermano. Porque todos los estudios salieron favorables. No, hermano. Acuérdense que hemos tenido una petición en la iglesia, que esos estudios sean benignos. Sí, hermano. Y déjeme decirlo que esto fue un milagro de Dios. No podemos restarle al Señor su grandeza, absoluto. Ni su poder. Y yo le he dicho a las hermanas, mientras nosotros nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Y también dice que está pidiendo por la salvación de ella, ya que así es. Pues Dios los ha favorecido. Y por el tiempo que esté en su casa, puede dar testimonio de lo que hace Dios en sus vidas. Así es. También tengo, es su mamá de la hermana, así es. Es la madre de la hermana Enriqueta. Así es, que está pidiendo por la salvación de ella. Lapsus. Sí. También nos ha llamado, hermana, una de nuestras hermanas, Hermelinda Arévalo. Sí. Nuestra hermana me comentaba lo siguiente: pide la oración, hermano Ramos, de los obreros de la caída de la tarde, de la iglesia, del pueblo de Dios. Ella requiere de una cirugía de corazón abierto y vamos a pedir para que Dios participe en su vida. Seguro que y sí. la sorprenda. Y lo estaremos repitiendo en el programa que sigue. Claro que sí. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Y Señor, he hablado con todo mi corazón a tus hijos. Y yo te ruego que esta palabra cale hondo en su entendimiento y venga la paz de Dios que sobrepuja todos nuestros sentidos. Por Cristo Jesús. Señor, y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro hermano Natividad Ramos. La Iglesia, El Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte en que participó nuestra hermana Elizabeth Adriana, y que fue una participación que pudimos disfrutar verdaderamente. Y bueno, pues entonces entramos al tema que hemos estado tratando, que es precisamente la carta a los hebreos, que es una carta extraordinaria, pues como toda escritura, por el hecho de ser inspirada divinamente, es útil, tiene una gran utilidad y construye al creyente. Y hemos estado tratando una cuestión que es muy interesante, es decir, los creyentes pueden decir, pues tenemos puras promesas. Es decir, vamos a ver, las iglesias que se hayan fundado en la región de Judea, resulta que por supuesto eran gente que eran judíos, pero que estaban sucediendo dos cosas en su tiempo,
Por un lado, tenían persecución muy dura, particularmente la persecución farisaica que dije yo, la había iniciado Saulo, el apóstol Pablo, con aquel tiempo de Saulo de Tarso. Él fue el que empezó el maltrato a la iglesia, la persecución. Pero eso no era eso todo el problema. El problema es que sentían que había promesas incumplidas. Es decir, el Señor dijo que vendría por nosotros. Nos enseñaron los apóstoles que vendría por nosotros. Y a la altura de todo esto que estamos viviendo, el Señor no se ve por ninguna parte. Entonces, si pudiéramos titular el sentimiento de esa gente, era: tenemos puras promesas en las manos, no tenemos nada. Y precisamente era una de las cuestiones que está ahorita hablando la hermana Elizabeth Adriana, y yo estaba pensando lo siguiente: no es cierto del todo que tenemos puras promesas. Tenemos muchas promesas, pero también tenemos muchas cosas en las manos. Para empezar, tenemos la salvación, el cambio de vida y muchas cosas que sabemos que han sido otorgados por la fe en Cristo Jesús, que las tenemos ya. Que yo decía, la salvación es una posesión que ya la tenemos en la mano. El que cree en el Hijo tiene, no dice que va a tener, tiene vida eterna. Entonces podemos considerarlo como cosas que usted no puede decir que son a futuro. Las promesas sí son a futuro, pero Dios no lo ha dejado con las manos vacías. Y voy a decir que tenemos una experimentación en Cristo, tenemos un experimentar. Hemos vivido muchas cuestiones en nuestra vida de fe, como para decir que Dios dice: acá los espero dentro de miles de años, por lo pronto a ver cómo se las arreglan. Eso no es así. Entonces, tenemos muchas cosas para futuro, que las esperamos con anhelo, pero tenemos muchas cosas en las manos. Así que, mis hermanos, vamos entonces a tratar de cerrar en la enseñanza esta hora que nos queda. Está conmigo también nuestro hermano Edmundo Ramos. Bienvenido. Gracias y Dios le bendiga a todo aquel que está escuchando en esta hora. Sí, él es pastor de la Quinta Iglesia de Nazareno, en Monterrey. Aquí en Monterrey, allá en la Francisco Quesada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues estábamos planteando que los hermanos entonces empezaron a razonar, si se vale decir así, pero a razonar, en fin, aunque equivocadamente, que sin duda el Evangelio de Jesucristo los había puesto en desventaja. Es decir, creer en Cristo Jesús y participar de la iglesia cristiana, habiendo salido del judaísmo, nos puso en desventaja porque ¿acaso la ley no tiene cosas más cercanas a la mano? Sobre todo visibles. Porque era la cuestión de lo que se ve. Así es. Entonces, yo creo que ahí pues la fe, aunque no dejó de ser necesaria en todos los siglos y en todos los tiempos, tiene un espacio reducidísimo. Le han hecho un rinconcito ahí a la cuestión de la fe, ¿verdad? Claro. Y entonces planteamos esto que el apóstol escribe para frenar esa deserción, por un lado, también para entonces aclararles lo que tenían en la mano, porque dijo: tenemos un sumo pontífice que penetró a los cielos. Tenemos, no vamos a tener. Por eso yo decía, la carta a los hebreos, en realidad, si la analizamos, tiene mucho tenemos. Y sin embargo, cada uno de estos puntos que el apóstol Pablo está mencionando en su carta son precisamente los puntos en los cuales ellos tendrían conflicto. Absolutamente.
tenemos, aquí la ley tiene un sistema ceremonial y nosotros tenemos un tabernáculo, un templo y nosotros lo vemos. ¿Sí? Por otro lado, conocemos al sumo pontífice, a los oficiales, al Sanedrín, pero esto no tenemos nada. Entonces Pablo le entra para decirles, no señores, ustedes no están con las manos vacías. Lo que pasa es que no han hecho una reflexión profunda de lo que significa nuestra fe en Cristo. Y habrá de trabajar con ellos con aquello de la superioridad. Cristo superior a los profetas. Nos habló en el tiempo antiguo por los profetas a nuestros padres. A nosotros nos ha hablado por el Hijo. Y si quieren ustedes pensar en cuál mensaje tiene mayor jerarquía, pues no puede pensarse que Moisés tenía un mensaje superior de mayor jerarquía que el que tenía Cristo. No porque el mensaje de Moisés no tuviera calidad divina, no, sino porque no era el mensaje de la plena revelación. Moisés dio un apartadito, una parte, pero el Señor Jesús, como Hijo de Dios, vino a hacer plena revelación. Consecuentemente, por esa calidad revelacional, era superior al mensaje que presentaban los profetas. Los profetas. Porque se puede llegar a pensar que estamos minimizando a Moisés. No, sí, la misma escritura dice que Moisés en todo fue fiel como siervo. Como siervo. ¿Verdad? O sea, tiene su calidad, tiene lo suyo, tiene su espacio, pero como siervo. Y en la persona de Jesús lo tiene como el Cristo y como el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, nomás allí, esa diferencia. ¿Qué tan diferente y superior es Cristo a Moisés? A la distancia que está la tierra y el cielo. Claro. Porque Moisés era de aquí, el Señor Jesús viene de arriba, que Juan mismo explica esa idea. Claro. Mire, yo soy de abajo, él es de arriba, hombre. Así es. Entonces a él conviene crecer, pues él es el importante. Entonces empieza a plantearle la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre Moisés. Luego, los ángeles, porque ellos tenían la idea de que los ángeles, cuidado, cuádrate. Y cierto, tienen jerarquía y tienen un valor específico en el quehacer divino. Sin embargo, la misma escritura nos enseña que aún los ángeles, con toda la potestad que tienen y son superiores en jerarquía al ser humano, no dejan de ser siervos. No, y se les ordenó, y adórenle todos los ángeles, me refiero a Cristo. Claro. Adoren a Cristo todos los ángeles. Sí. Punto. Y entonces, y está hablando ahí por lo pronto de todos los ángeles. Evidentemente yo quiero pensar a primera instancia en el apartado de todos los ángeles de Dios. Sin embargo, la Biblia establece que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Digo, para no seguir con aclaraciones de que, oiga, pero fíjese que no, todo. Pero el día que nació, vinieron a cantarle. Claro. El día que Moisés nació, no vinieron a cantarle los ángeles. Bueno, entonces, Cristo es superior a los ángeles también, pero es superior a Aarón, al sumo sacerdocio que tenía Aarón. Cristo es superior. ¿Por qué? Porque sin duda Aarón tuvo un llamamiento. O sea, el sacerdocio que Aarón tuvo fue por llamamiento. Mas sin embargo, Jesucristo es por juramento. ¿Por juramento? Exactamente, dice que Dios le juró: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Es decir, tú no tienes nada que ver, como sumo sacerdote, con el sacerdocio de la casa de Aarón. Así es. Tú eres sacerdote conforme a otro orden del tiempo de Abraham. Así es. Cuando vivía aquel sumo sacerdote de Dios llamado Melquisedec, que no se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió. Y que aparte también era rey,
muy similar a lo que representa el Señor Jesús, que es Rey y sumo sacerdote. Bueno, y entonces el apóstol sigue avanzando, le sabrá de explicar que el tabernáculo que ha habido aquí en la tierra, hay otro en el cielo, y que Jesús ofició en el de arriba. Claro. ¿Sí? Y sin duda ellos conocían la historia, porque claro. Ellos sabían que Dios le había revelado a Moisés el tabernáculo que estaba en el cielo, y dice, conforme a este modelo harás las cosas. Así es. Bueno, y entonces tenemos una cuestión muy interesante, en el sentido de que no tenían nada en la mano. O sea, supuestamente tenían puras promesas. No tenían absolutamente nada firme. Así es, nada tangible. Nada tangible, creo que es más propio decirlo así. Nada tangible. Pero entonces el apóstol dice, bueno, avancemos en esta idea. Ustedes no son los únicos creyentes que se han sentido que no han tenido nada en la mano. Y entonces entra el capítulo 11, donde va a ser todo un desglose de lo que conocemos como los héroes de la fe. Amén. Capítulo 11, si puedes dar una breve lectura. Claro. Sí. El primer versículo dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, la fe es la certeza. Claro. Luego entonces, tener fe no significa estar en la nada. Así es. Hace un momento usted explicaba que el creyente a primera instancia lo que tiene es la salvación. Así es. Y que es un trato personal con el Señor Jesús, y que evidentemente la persona ve reflejada ese cambio de vida, y que lo ha llevado a mejores cosas, de tal manera que tiene algo en la mano, tiene algo experimentado. Y el apóstol Pablo ya ha explicado que también cuando el creyente ha creído al Señor Jesús, tiene el Espíritu Santo. Claro. No, el creyente tiene ya muchas cosas. Está capacitado, está armado para muchas cuestiones. Entonces creo que si le hiciéramos los creyentes hiciéramos una revisión minuciosa, imagínate en Efesios, que es le llaman la chequera del creyente, donde dice nuestras armas son poderosas. Oye, y empieza a explicarte con qué contamos. Entonces volvemos a lo mismo. Quiere decir entonces que el creyente que se siente que no tiene nada en la mano es un creyente entonces que no reflexiona, que no valora. O que no han sido enseñados en la fe también. Puede ser eso, y que no fundamentalmente. Y que no ha procurado aprenderla, lo que dice la Escritura. Así es. Bueno, entonces el apóstol Pablo entra al capítulo 11, donde les presenta el escenario de ahora sí que podemos decir, un gran estadio. Claro. ¿Sí? Sí. Venga, dice, y entonces dice, por lo tanto, en el capítulo 11, ¿cómo empieza diciendo? Es pues la fe, la sustancia, en algunas versiones dice la certeza, de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Que no se ven. Y luego nos hace una lista que el capítulo 11 le llamamos los hombres que recibieron testimonio, certificación, donde la ley nada tuvo que ver. Exacto. Fíjate el detalle tan interesante. La ley no tuvo nada que ver con que Abraham fuera justificado, que le dieran las promesas, que todo eso. La ley no existía. Me refiero, no existía en los términos en que se le entregó al pueblo en el tiempo de Moisés. Consecuentemente, Abraham, fue la fe la que lo hizo llegar a poseer todo.
Pero la ley estaba ausente. Estaba ausente en ese tiempo. Entonces, aquí la sutileza de la enseñanza sería, si ustedes están pensando que la ley les puede ofrecer mejores cosas, pues no se les olvide que Abraham la ley no la tenía. No le ofreció nada, no le dio nada, no lo ayudó en nada. Entonces, ¿de qué echó mano Abraham? Estrictamente de la fe, porque hemos dicho, y es muy cierto, lo comentábamos creo que no sé si el sábado pasado, imagínate, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Y te voy a decir algo, en realidad, Abraham ya había tenido trato con Dios, por supuesto, o Dios había tenido trato con Abraham, para pensar en los términos de que la iniciativa siempre viene de Dios y no del hombre. De acuerdo, pero entre Dios y Abraham había nacido un trato, una relación, una amistad. Abraham le creyó a Dios. Sin embargo, también encontramos que la fe de Abraham no era la gran cosa. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y no salió. No, porque eso implicaba las cosas tangibles, lo que representaba para él toda una vida de 75 años. No, y la parentela era un medio. Un apoyo. Seguro que sí. Y allá, dice, a una tierra desconocida. A una tierra que te voy a mostrar. Que tengo, y sin nada en las manos. Y sin nada en las manos. Entonces, a grado tal que Abraham no salió. A primera instancia no salió. A primera instancia no salió. Si tú te regresas al Génesis capítulo 11, en los últimos versículos, resulta que Abraham no salió. Exacto. Fue el viejito Taré, el papá de Abraham, el que dijo, yo creo que le dijo, bueno, mijo, pues usted ya me contó que su Dios le dijo, pero yo no veo que usted se mueva. Dice, y tomó Taré a Abraham, y se lo llevó. Lo encaminó. Le dio una encaminada, que por cierto, siguiendo la ruta, descubres que caminaron como 500 kilómetros, sin embargo, no salieron de la región. Bueno, pero es interesante que el que no era llamado, tuvo que estirar al llamado, Abraham. Y dos, Dios le dijo, no te lleves a la parentela, y él cargó con Lot. Sí. Entonces, la fe de Abraham era incipiente, estaba dando tumbos. Sin embargo, yo quiero ilustrarlo de esta manera. Imagínate, Abraham diría, bueno, voy a un lugar donde no sé ni qué. ¿Qué me espera? Piensa, Dios le entregó la primera página del instructivo y le dice la primera página, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Con toda justicia puedo yo ilustrarlo, que Abraham pudo decirle, Señor, dame la segunda página. Y la respuesta creo que sería muy apropiada, aunque yo estoy haciendo mi propia hipótesis, ¿no? Hermenéutica. Sí, exactamente, yo le estoy haciendo. Que Dios le podía haber dicho, ¿quieres la segunda página? Te la entrego cuando hayas llegado allá. Exacto. Es decir, porque hay un espacio donde Dios nos deja casi en la nada, pero no estamos en la nada, pero nos queda únicamente el creerle y el obedecerle. Es decir, sí hay un espacio para la duda, precisamente, pero entonces te vas a mover sin saber a dónde vas, nomás porque Él te lo dijo. Exactamente. Entonces, es allí donde entra la fuerza de la fe. Se fue nomás porque Dios se lo dijo. Y es donde el versículo 2 del capítulo 11 dice, porque por ella, o sea, hablando de la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Entonces, en ese caminar, en ese andar por la fe, tan solo porque Él lo dijo, fueron alcanzando testimonio los antiguos. Claro, nomás por eso. Nomás por eso. Entonces, Pablo les está diciendo, no, mis hermanos de aquí de Judea, si no son los únicos. Y esta es la historia. Ahora vénganse, y los lleva a un gran estadio.
¿sí? Donde hoy está repleto aquel estadio. Pero todos los espectadores, entramos allá a ese estadio, a donde está el combate. Exactamente, donde se están haciendo las competencias, donde se está probando la calidad de cada atleta, y entonces resulta que hay miles y miles y miles de espectadores. En las gradas. Todos te están viendo. Y de tal manera que cuando te ven desanimado te dirían, ¡ánimo! Que a nosotros nos pasó igual. Ya pasamos por Pero aquí. míranos ahora, somos vencedores. Amén. Es decir, lo lleva para mostrarle ese escenario del capítulo 11. Hay una parte donde ya entramos allí con Abraham, ¿verdad? En el capítulo 11. Versículo 8. ¿Sí? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. O sea, realmente ese es el espacio de la incertidumbre, ¿verdad? Por eso la fe es la certeza de aquellas cosas que no se ven. Es más, no sé cómo se llama el lugar, no sé a dónde es. Dios me dijo que allá me iba a decir dónde. No hay un GPS. No hay en absoluto, no hay nada. Sí, es a ir paso a paso. Ahora, dice que Abraham obedeció, pero yo dije al principio, no obedeció. Hasta que el viejito Taré lo jaló y se lo llevó y dijo, bueno, pues ¿cuándo piensa usted, mijo, hacer lo que su Dios le dijo que hiciera? Pero en realidad sí salió él, porque muere Taré. Así es. Y entonces ahora sí inicia él la ruta, Abraham. Imagínese, hermano Ramos, la cuestión de que obviamente Taré pues ya era un hombre anciano. Sí. Y muere su padre en esa ruta, en esa ruta de desconocida, sí, tan solo porque Dios lo dijo. La cuestión sentimental que tal vez en muchas de las veces a las personas nos llega esa cuestión, pega duro, pega fuerte la cuestión sentimental cuando un ser querido fallece. Pues es que tenemos una filiación y que muchos se van a, digamos, a cuestiones que no son convenientes, ¿verdad? Se ahogan en el alcohol, se van a tomar otros caminos. Otros recurren dizque para hablar con los muertos. Sí. Entonces, pero vemos que Abraham, esa fue una de las cuestiones que tal vez también, aunque no lo dice, sí, pero puede quedar implícito que su vida sentimental sufrió algo, pero él le creyó a Dios. Bueno, es que el contexto social en que él venía era un contexto donde la gente era muy supersticiosa, usaba muchos mitos, superchería, por supuesto, fetiches y mil cosas. O sea, Abraham venía de una región donde era completamente pagana. Entonces, no dejaban, todas esas cosas en el pensamiento no dejan de obrar. Por eso el apóstol Pablo plantea siempre la cuestión, por ejemplo, cuando la carta a los Corintios, él decía, y yo lo ilustré así, que Pablo se quejaba de los griegos que seguían pensando como griegos. Exactamente. Alguien me dijo, ¿y qué esperas? Si es un griego, pues piensa como griego. Y yo le dije, no, porque si es un griego que es cristiano, no debe pensar como griego, sino como un cristiano griego. Como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios, definitivamente. Pero todas esas cosas que están en el entorno de donde el Señor nos sacó, no dejan de convertirse en un lastre, en un peso,
Por eso dice que nos despojemos de todo peso para que de manera ligera corramos con paciencia la carrera. Así Definitivamente. Entonces, mira, en este asunto del capítulo 11, dice el apóstol, por tanto nosotros también. Es decir, algo así como lo hicieron ellos, así podemos hacerlo nosotros. Y metafóricamente los lleva a un estadio. Para los hermanos que me escuchan, el capítulo 11 usted puede notar que es el estadio, Claro. de los creyentes, donde con tal clase de espectadores que parece que donde voltee están observándome todos. Estamos en el capítulo 12, versículo 1. Sí, estamos... Para sí, mostrar lo del sí, estadio. Sí. La referencia que estoy haciendo es la lista de vencedores. De todo el capítulo 11. Sí, y luego nos dice, todos estos, miren, estamos en un estadio. Ujú. Y aquí es donde ustedes están corriendo. Y todos lo están observando. Todos estos espectadores del Y todos capítulo esos 11. vivieron la misma incertidumbre que ustedes pueden vivir. Y cosas peores. Y cosas peores, sí, dice, porque muchos fueron aserrados, fueron esto, fueron lo otro. Otros tenían la oportunidad de haber sido liberados por causa de digamos, del pago de un rescate. Pero mire aquí, Pero no quisieron. pero miren, véanlos, decía, miren, volteen a ver a los espectadores. Todos ellos terminaron su carrera, vencieron, corrieron con éxito la carrera. ¿Es una competencia? Pues yo no lo entiendo como competencia, porque yo no compito contra otros cristianos. Yo estoy compitiendo contra mi incertidumbre, Exacto. contra mis dudas, Temores. contra eso de que, pues, mucho creyente el día de hoy dice, pues es que tantos años hemos oído, pero pues no resulta nada, no pasa nada, y parece que todo está en Hay un contra. silencio. Y les voy a decir algo, mis hermanos, en este tiempo cuando el Señor se acerca, la gente, los creyentes, van a estar muy desinteresados en las cuestiones de la fe. Porque quieren cosas atractivas, cosas que se vean. Claro. ¿Sí? De tal manera que no hay como seguir la instrucción que el apóstol Pablo nos está dando de mantenernos firmes en esa profesión, en ese llamamiento en el que hemos sido llamados, y no nos movamos. ¿Qué dice Hebreos 11 del 8 al 9? Yo creo que no, es lo de Abraham, es lo de Abraham precisamente, donde decíamos que le dieron esa orden, dijo, corramos con paciencia la carrera. Es el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando, aquí viene, todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Sí? Sí. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Es que mucho creyente dice, las cosas han cambiado, mi hermano. Nosotros somos una generación muy práctica, Ujú. ¿sí? Posmodernista. No, y muy práctica, pragmática. Que me gustó la definición que hizo alguien que es un filósofo, y dijo, el pragmático comete siempre muchos errores. ¿Por qué? Pues porque él dice de manera práctica, yo resuelvo este problema aquí ahorita. Sí, estás resolviendo a corto plazo, pero estás dejando de ver el riesgo que viene a largo plazo. Entonces, resolviste ahorita un problema aparentemente, pero te espera más adelante. Entonces, la iglesia no puede ser pragmática en términos de la fe.
pero en un medio donde todo es práctico, quiero instantáneo, algo más instantáneo, ¿no? Oprimo un botón y viene un ángel y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? O como ahora se dice, con el poder de tu boca, decreta esto y di aquello para que se hagan las cosas. Bueno, entonces quiere decir, nada más que aquí vamos, y yo quisiera ahora sí irme al capítulo 13, ¿sí? Donde es el último resumen favorable del apóstol a la persona de... ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 8 al 15? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ajá. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual no tiene facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real, ¿sí? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que... ¿Hasta allí? Sí, está bien. Hebreos 13:8 citaste donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El apóstol está haciendo una declaración muy apropiada. Es decir, este pasaje implica que el Señor Jesús no es un recién llegado. Claro. Que lo que ahora saben que es Jesús no empezó a hacerlo recientemente, sino que es lo que ha sido siempre. Por eso yo decía en una ocasión, cuando al Señor Jesús, en los tiempos eternos, porque la Biblia enseña que hubo consejo, y alguien preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en lugar nuestro? Y alguien contestó, heme aquí, envíame a mí. Y que cuando introduce al primogénito, que es por supuesto Cristo, está escrito, dice, en la cabecera de tu libro está escrito acerca de mí, que yo dije envíame a mí. En el capítulo 10 de Hebreos. O sea, lo identifica, 10, 23 por ahí, lo identifica. De tal manera entonces que yo encuentro en la Escritura tenor, particularmente en Efesios y en Pedro, de que cuando el Señor Jesús fue elegido en la eternidad, porque fue una elección, para ser el Redentor, el Salvador del hombre, porque la salvación no fue un proyecto de Dios de última hora, no. Fue un proyecto desde la misma eternidad, y que Dios no fue discurriendo ni diciendo, ahora le hago este otro ajuste y ahora le hago este otro ajuste. No. De hecho, en Dios no sucede así, sino que en una sola presentación. Exacto. Estaba todo el proyecto eterno que no se modifica, porque en Dios no hay sombra de variación. Bueno. Eso norma el criterio, no hay sombra de variación, y entonces sus proyectos no son modificables. Pero es precioso saber que cuando el Señor Jesús fue elegido, ¿sí?, el Hijo fue elegido para ser mi Salvador. Entonces Él no es mi Salvador reciente, Él es mi Salvador eterno. Y que yo soy un viejo conocido suyo, porque aunque me dio salvación en el año del 62, 54 años, sin embargo mi salvación la diseñó en la misma eternidad. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura dice que fuimos elegidos en Él. Dios no hizo diversas elecciones. Ahora hago elección de esta generación y ahora de la otra. No. Desde la misma eternidad. Lo dice el apóstol en Efesios capítulo 1. Perdón.
donde dice el ¿Qué versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación para del que mundo. fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, entonces Dios no estuvo haciendo un plan ahora y mañana otro. Siendo elegido Cristo para ser el Salvador, fuimos elegidos con Él para salvación. Amén. Entonces, oiga, entonces el creyente no puede decir no tengo nada en la mano. Desde antes de la fundación del mundo tiene mucho. Si conoce, mira, ¿qué importancia tiene entonces que el creyente conozca la doctrina? Pero como esta generación es una generación que no conoce la doctrina, pues Pablo aquí lo va a tratar y decir, no sean movidos por toda clase de viento. Sí, lo dice tanto en Efesios, Sí. cuando habla acerca de, en el capítulo, acerca de él mismo constituyó, más en esta carta, sí, a los hebreos, también nos dice, no seas llevados, Hebreos 13:9, de acá para allá por doctrinas diversas Sí, y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovechan a los que anduvieron en ellas. ahora vuelvo a esto, Jesucristo es el mismo. Sí, El pasaje de hecho no busca probar que Cristo es eterno, porque no se está tratando de probar que Cristo es eterno, aunque eso es un hecho, sino probar que el oficio y el quehacer del Señor Jesús no empezó con el bautismo de Juan. Por eso dice de aquel niño que es nacido, sus salidas son desde el principio. O sea, Él no está empezando a hacer a partir de que ha nacido hoy en Belén. Él ha sido preexistente, y además de preexistente, más allá de preexistente, eterno. Por lo tanto, su actividad ha sido eterna. No empezó con Juan, aunque tengo que hacer la aclaración. Entonces, ¿qué empezó con Juan? Sí, es correcto. Con Juan empieza formalmente su ministerio ante los hombres. Para ellos, la deidad, esto era un hecho eterno. Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, luego el Redentor. Pero los hombres no lo sabíamos. exacto. Y Dios no vicia el procedimiento y nos habría de informar que ha introducido al que es el Cristo, de tal manera que en el río Jordán, cuando Jesús es bautizado, Dios hace oficial ante el mundo, ante la raza humana, que este es el Cristo. Gloria a Dios. Y déjeme decirle una cosa, quiero tomar las palabras de Moisés cuando dice al pueblo de Israel, para que nadie diga quién nos irá al cielo y nos traiga y vaya por nosotros, Sí. y quién nos irá al otro extremo de la mar y vaya y traiga para nosotros. No, hoy tienen la palabra en sus manos. Ahí está. Ahí está. Y además, ¿para qué dices que vas a subir si ya uno que fue? Que vino de Que allá. vino de allá Y luego ascendió. y luego ascendió. Y que para qué ir si ya alguien fue también a las profundidades de la tierra, es Cristo mismo. Así es. O sea, no tienes que hacer ningún recorrido, sino que la palabra de perdón y salvación está en tu boca, está cerquita. Es decir, cree en Jesús y confiésalo y pídele que Él sea tu Salvador. Haz confesión de fe. Amén. Y es el primer paso para acercarse a Dios. Entonces, yo creo que quede claro, lo que sucedió en el Jordán es hacer oficial ante los hombres lo que para Dios eternamente era cierto. Así es. Cristo, Él era el Cristo desde la eternidad, pero los hombres tenían que ser notificados oficialmente. Y en el Jordán, Juan oficializa esa versión divina. Para la raza humana. Qué interesante Amén. detalle, ¿no?
Porque a veces tenemos que ver a Juan sorprendido, ¿cómo que te voy a bautizar? Si yo bautizo a los pecadores, además yo debía ser bautizado de ti. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, para que sea cumplida toda justicia. Para que sea cumplida toda justicia. ¿Cuál justicia? Precisamente porque era una cuestión legal. Exacto. Notificación. La notificación ante los hombres era una cuestión legal, como anunciar el Evangelio de Jesucristo. La idea en el griego es dar un citatorio a los hombres, de tal manera que Pablo, al anunciarles a los gentiles, les está dando un citatorio, y si es un citatorio es un asunto oficial. Que tienen que acudir. Que tienen que acudir al Hijo, porque se lo dijo a los griegos. Dios demanda, ordena, exige a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Amén. Es decir, no nos dio el Padre al Hijo para una alternativa por saber si nos parecía o no. No. Es ineludible. Al Hijo nos lo dio para que se lo aceptáramos, sino donde el castigo. Claro, o sea, no es una alternativa como un camino más para ir al cielo. El único. La Escritura dice que es el único camino. Entonces, por eso, hablando de Cristo, en Juan 8:56, Jesús les dijo a los judíos: Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Amén. Él me vio. Por eso dice que, conociendo que Abraham había de mandar a sus hijos, a su descendencia a servirle, evangelizó a Abraham. Oye, qué bonita palabra. Evangelizó, lo instruyó. ¿Hasta dónde Abraham llegó a entender la revelación? Pues nomás dice que vio su día y se gozó. Abraham, para mí, sí conocía el misterio del verbo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Por otro lado, si Cristo es el mismo, sus obras son las mismas, claro. Su evangelio es el mismo, y por lo tanto es fácil, es falso, que se deba actualizar su doctrina o adaptar a los tiempos. Su mensaje a los tiempos. Él no cambia. Son las mentes de los hombres las que tienen que ajustarse al proyecto de al Dios. Proyecto divino. Porque el día de hoy, hermano Ramos, se afirma que los tiempos han cambiado y que el ministro, el creyente, tiene que ajustarse a las nuevas modalidades de las personas. La Escritura no nos afirma eso. No, en absoluto. Si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y también dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿cómo queremos adaptar la Escritura a cómo los tiempos de las personas se están modificando el día de hoy? No se puede. No se puede. Es una traición a la fe, además. Dice Pablo, no se ha llevado de acá para allá por diversas doctrinas. Así es. Y extrañas. No solamente son doctrinas diversas, sobre la persona de Jesús, las tinieblas lanzaron toda una andanada de formas de creer que parecía ser el Evangelio de Jesucristo. Pero yo sostengo una cosa. El Evangelio que salva es el Evangelio que se enseña en toda su pureza. Amén. Porque Dios nos salva con el error. Exacto. Por eso puede ser que algunos tengan mucha gente, pero no tienen iglesia. Así es. No tienen gente salva. Que por cierto estuve yo escuchando algo así como que algunos no creían ya en la salvación flash, le llamaron. O sea, salvados en un instante. Pablo se salvó con varios años ¿sí? Después de que vino de Arabia, completó su salvación. ¿Sí? Y yo predico que la salvación, porque la Escritura me autoriza, es un cambio radical que sucede porque es una obra bajo el poder del Espíritu de Dios. No se trata de ir concientizando y conquistando poquito a poquito, no. Por eso esas tesis, hombre,
que yo decía en alguna enseñanza, hermano, mi esposo ya empieza a creer el evangelio, ya se está convirtiendo, y ya nomás le queda el gusto por el licor y el cigarrito, pero ahí va, oiga, espéreme tantito. Y entonces cuando yo oí, mira nomás qué calificativo le dieron, pues yo soy un predicador que predica la salvación flash. Es decir, porque yo creo que Cristo salva en un instante. Entonces, lo que estamos viendo también el día de hoy, ¿sí?, son esas doctrinas diversas y extrañas, que no estaban escritas, no estaban enseñadas por los apóstoles, sí, ni por el apóstol Pablo, sí, y que ahora tratan de llevar a la gente por otro lado. Entonces tenemos nosotros diversas doctrinas, que además son extrañas, que pueden llevar al creyente de acá para allá. Mira qué detalle, una población flotante tenemos el día de hoy entre la iglesia evangélica. Y así es su fe. Y así es su fe, y así son sus convicciones, que andan de aquí para allá, de allá para acá. Y su manera de vivir. Y su manera, y ay Dios mío, cada quien ahora alega, el Señor me lo dijo. Y el Señor me dijo, oiga, y lo que esté escrito, pues yo no sé, pero a mí el Señor me lo acaba de decir. Bueno. Ya están graduados. Se conoce esa doctrina como la doctrina de la revelación inmediata, donde la Escritura queda a un lado. Bueno, yo espero que los hermanos nos estén llamando, nadie. Bueno, esa es la ventaja de ser famosos, hermano, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, ¿por qué no cerramos el capítulo 13 leyendo y damos por terminado esta participación que dice? Vamos a leerlo, el capítulo 13, ¿tenemos tiempo? ¿Todo el capítulo? Sí, ¿por qué no? Permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Sí. Del versículo 8 en adelante, donde dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas de demonios, por doctrinas diversas y extrañas. Miren nomás. Qué buena. Aunque Pablo habla de doctrinas de demonios. Sí, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjate la idea. Dejen el tabernáculo, dejen de estar allá en el santuario, dejen eso, porque Jesús está fuera, salió fuera del real, padeció fuera del real. Salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos lo por venir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es hacer fruto de labios que confiesen a su nombre, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea más presto restituido. Parece que lo escribe de la cárcel. Sí. Hay una parte donde da a entender eso. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Termina, 22. Pero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os es escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. ¿Sí? La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dice, fue escrita a los hebreos desde Italia y enviada con Timoteo. Amén. Pues casi no dice nada. Casi no dice nada, ¿verdad? Muy discretamente. Yo espero que estos comentarios, mis hermanos, hayan sido una bendición. No se mueva. Muchos creyentes han estado arraigados, pero están batallando. No se muevan. No se muevan de lo que han creído. Manténganse firmes, que el que ha de venir vendrá. Porque estos días son días cuando hay una verdadera estampida, donde la gente anda de aquí para allá. Tenemos llamadas, hermano Ramos. Ha llamado nuestra hermana Altagracia. Ella está pidiendo oración, como siempre, por sus hijos, por sus nietos, Humberto, Juan de Dios, y por Eduardo, por salvación. Sí. También llama un radioescucha, comenta que no se reúne en ninguna iglesia. Su nombre es Juan Arturo. Está escuchando este programa. Le agradecemos. Así que Dios lo bendiga, sí, y que la palabra sea una bendición a su vida. También tenemos un mensaje por WhatsApp de nuestra hermana Diana Salinas, sí, y comenta: excelente reflexión en la radio, claro que es de bendición para todos. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Saludos al hermano Ramos. ¿Ya? Muchas gracias. Te he entregado sus saludos, hermana. Sí, seguro que Dios que me sí. la bendiga. Y hermano, vamos a orar. El día de mañana tenemos 2 reuniones, la iglesia El Camino de la Fe. Yo sé que está haciendo mucho frío, sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero a pesar de todo eso, nosotros proclamamos y anunciamos que Jesús está vivo el día de hoy y que Él no ha cambiado, y que en realidad somos felices gracias a que Él nos sustenta y nos ayuda en todo momento. Así que la iglesia El Camino de la Fe está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garzazada, y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Como referencia, estamos entre avenida Churubusco y a 1.5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte, iglesia El Camino de la Fe. Amén. Hermano Edmundo, si quiere dar por favor los datos de su iglesia. Nada más reitero, cultos 11 de la mañana y 5 de la tarde. Mañana, sí. Mañana domingo. Nosotros estamos en la Quinta Iglesia del Nazareno, ubicados en Monte Huascarán 226, en la colonia Francisco Garzazada, entre Himalaya y Sierra Nevada. Y mañana tenemos los servicios de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde tenemos escuela dominical y culto también. Muy Así bien. es. Hermano, oramos. Padre, muchas gracias por concedernos la bendición de reflexionar sobre la obra tan gloriosa y eterna de tu Hijo Jesucristo, que es el mismo, que no cambia y que nos ha dado una salvación que no se cambia tampoco. Por todos los hermanos que han llamado, bendícelos, bendice a nuestro auditorio y permite que estas cosas se queden en el alma. Por Cristo Jesús. Amén. Sí, le damos gracias a Dios y gracias a nuestro auditorio, y recordándole que el día sábado le esperamos de 8 a 10 de la mañana aquí en el 900 AM, y los días lunes, miércoles y viernes usted puede accesar a la página www.radioadoración.com de 8 a 9 de la mañana, y recordándole que la iglesia tiene su canal en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, para que usted nos escuche. Son ya cerca de 500 mensajes de 2 años y meses, y queremos que esto sea un gran regalo de parte de nuestra iglesia, de parte de la familia Ramos, para que la gente se arraigue en la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos escuchando el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Amén. La iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de Nuestro Tiempo.
la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.